Ingeniero Durán, buen día. Le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atahuichi desde La Paz. ¿Cómo está? Buen día. Buenos días, un gusto poder saludarlos. Ingeniero, si nos cuenta, por favor, desde cuándo usted conoce este proyecto, esta carretera. Entendemos que es una vía tradicional ya a la que se le pretende eh, instalar, construir una capa asfáltica nada más. Buen día. Mire, en realidad esta carretera de tierra lleva más de 200 años en operación, en tránsito, en como se guste llamar. Y lo único que se pretende, o que ha pretendido ya en esta etapa, luego de cerca de 20 años, 15 años, 20 años, de todo un proceso para conseguir el crédito, pues es ponerle una capa, ya sea asfáltica o ya sea de hormigón, de manera tal de tener la transitabilidad en los 365 días del año, pero más allá de eso no pasa absolutamente nada. Entonces eso de esgrimir que es una zona de recarga de acuíferos y que se va a dañar con eso es un absurdo, porque les reitero, esa carretera tiene más de 200 años, es de tierra, se transita casi todo el año. En época de lluvias, ya cuando está muy, digámoslo así, deterioradas las huellas o algún pozo por ahí que se abre, se presenta. Entonces, en esas circunstancias se paraliza un tiempo hasta que mejoran las condiciones, raspan la carretera, pero en sí, funciona normalmente. O sea que ponerle una carpeta asfáltica o de concreto, no tiene ninguna trascendencia sobre los acuíferos, que de paso se ha dicho no hay tales acuíferos, pero asumamos que lo sean, entonces no pasa absolutamente nada. Ahora, su criterio obviamente debe generar urticaria en la gobernación. ¿Qué está haciendo un ingeniero cruceño cuestionando nuestros acuíferos, haciendo cosas a favor del gobierno? Le dirán, ¿ha recibido alguna respuesta, alguna reacción en ese sentido, ingeniero? Mire, yo no soy a favor ni en contra de ninguno, ni del gobierno, ni de los partidos políticos, porque hace muchísimo tiempo me olvidé de los conceptos que puede implicar la política. En todo caso, si vale el término, me cuesta mucho ser mentiroso. Entonces, en ese aspecto, lógicamente que es un proyecto, es un anhelo de esos pueblos asentados durante muchos años, no me anima ningún interés, pero esta controversia nace cuando la Sociedad de Ingenieros llamó a los expresidentes para redactar las conclusiones que habían tenido sobre este tema de la carretera. Le estoy hablando en octubre del año pasado. Se hizo esa redacción y cuando ya se la iba a entregar, apareció por obra y arte de magia una redacción hecha por terceros que nadie sabe quiénes son, y lógicamente la publicitó posteriormente el presidente de la Asamblea Departamental. Entonces, todos los expresidentes, en los cuales me encuentro yo, pues quedamos, como se dice, Sorprendidos. marginados en una forma por demás de burda y atrevida. Entonces eso dio lugar a que se vaya. Si había ya una redacción donde no se iba en contra de esta pavimentación, la adulteran para que se vaya en contra, y ahí nace pues esta controversia. Entonces lo único que yo estoy haciendo es simplemente mantener un criterio que lo tuve desde el comienzo, y por supuesto, además de eso, respaldar el por qué se decía que eso no es acuífero, o en su caso no va a dañar los supuestos acuíferos. No sé si hasta ahí me puedo dejar entender la motivación, nada más. Claro que Claro. sí, ingeniero, ¿cómo está? Buen día, lo entendemos muy bien. Antonio le habla. Entonces, ¿a qué atribuiría usted, ingeniero, de que se haya, si vale el término, adulterado un informe técnico, eminentemente técnico, que habían preparado los ingenieros de parte de la gobernación? ¿Habrá algún trasfondo? ¿Qué piensa usted, ingeniero? Mire, yo inicialmente pensaba de que la causa principal era pues la cuestión financiera de la gobernación, que no deja de ser excluyente, pero
viendo después el desarrollo de los acontecimientos, me empezó a entrar duda sobre que si esta era la razón principal o habían otras. Entonces se manifestó ya en varias oportunidades de que había una serie de urbanizaciones en la zona norte del sector de Urubó, la zona norte de Porongo más propiamente dicho, y entonces empezó a aparecer pues la sospecha de que aquí había intereses de por medio y que iban en contra del modelo de desarrollo cruceño, que ha sido fortalecer la agricultura, la ganadería y todos los núcleos poblados que se encuentran, sobre todo aquellos que tienen una tradición, una permanencia, una vigencia desde hace muchos años, como es Las Cruces o es Terevinto. Ese es, digamos, el motivo ya que llega a analizarse más detenidamente y aparece una serie de sectores urbanizados en el sector norte, comenzando desde un sector próximo a Portachuelo, que se acercan hacia el sector de Colinas del Urubó y Porongo, urbanizaciones inmensas que ya estaban hechas y que la gobernación tiene conocimiento de ello, y sobre todo, que están completamente deshabitadas. O sea, no han prosperado más allá, y usted la puede ver utilizando la aplicación Google Earth Pro, de manera tal que puede inclusive calcularla, medirla, qué tipo de urbanizaciones hay. Y entonces, dos de las urbanizaciones más grandes están concebidas para albergar 500.000 habitantes. Y si ponemos todas las urbanizaciones pequeñas y grandes en esa zona, llegamos a la capacidad para albergar 750.000 habitantes, un poquito menos, 720.000 aproximadamente. Entonces estamos hablando de grandes inversiones, por supuesto, y se les ha ido la mano a los urbanizadores en el sentido de que no han tomado en cuenta los imponderables y los grados de saturación que pueden presentarse en este tipo de demandas. Entonces, o de ofertas, como se quiera enfocar. Ese parece ser otro de los grandes ingredientes, y entonces aparecen ya supuestos análisis, falseados la mayoría, tratando de mostrar de que esta carretera no debe pavimentarse, lo cual por supuesto no deja de ser un verdadero absurdo. Y en sí parecería ser que el fondo es que no se haga la carretera para no, si vale el término, no crear otros focos de atracción que pueden ser en esta carretera donde no hay ni una sola urbanización. Por supuesto han sacado una serie de expresiones de que están vendiendo, que no están vendiendo, que hay 20.000 lotes, pero en el Google Earth no hay nada, no se ve nada. O sea, uno puede presumir que están mintiendo, profesamente. Y de las urbanizaciones que le estoy hablando, las existentes ya de hace 4 o 6 años, usted la puede ver nítidamente en el Google Earth, por supuesto. No tiene la menor posibilidad de decir, oiga, esto no es cierto, y el Google tiene las imágenes referidas al año 2023. Resumiendo entonces este aspecto de los acuíferos, se ha tratado de explicarle por todos los medios de que hay dos tipos de acuíferos. El acuífero libre, llaman otros acuíferos no confinados o acuífero freático, cualquiera de esos nombres se refieren a los acuíferos que están en la parte superior. Y en la parte inferior, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, es los acuíferos confinados. Estos acuíferos confinados, de aquí se abastece la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Guarnes, Montero y otras más. Y los supuestos acuíferos libres no pueden atravesar las capas impermeables que confinan los acuíferos justamente confinados. Entonces, se ha mostrado por todos los medios posibles de que no es posible que esa área llamada de recarga de acuíferos vaya a afectar las zonas de consumo. O sea, las áreas donde se explota el agua subterránea para abastecer a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Guarnes, etc.
Esas son algunas de las razones. Y recientemente, los comunarios con su cuotita, yo puse otra cuotita con ellos, se han hecho 2 perforaciones en la zona que llaman de recarga de acuíferos. El primer pozo se hizo a 7 metros y se encontró una serie de agregados que obstaculizaron el sondeo, porque lo que lo hice, el sondeo, la perforación la hizo una empresa especializada en suelos. Y se ha hecho recientemente, se terminó el día sábado, un pozo hasta los 13 metros 10, ni gota de agua, o sea que ni siquiera es un acuífero freático, no hay nada. Lógicamente, si quieren evaluar un área de esa naturaleza, hay que hacer investigaciones, hay que hacer estudios. Y para eso hay una propuesta de 16 puntos de cómo se puede evaluar un área de posible recarga de acuíferos superficiales. Pero yo creo, no sé si eso le ha permitido tener un concepto general de este tema. Claro que sí, ingeniero. Le vamos a preguntar ahora sobre el impacto mismo de la obra. ¿Qué regiones se beneficiarían? Usted bien dice, la carretera es transitable en parte del año, pero cuando llueve ya no. Solo Buenavista, otras regiones productoras. ¿De qué? ¿Cuál sería el impacto de esta obra, ingeniero? Mire, el impacto de esta obra tiene por objeto, en primer lugar, alivianar el tráfico pesado que hay en la actualidad en la carretera actual, la que va del kilómetro 13, llega a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, aunque ya está en el mismo sector, y está dentro de la ciudad prácticamente, y entonces va hacia el norte, pasa por Warnes, Montero, después llega a Buenavista, y en ese aspecto se acorta la distancia de transporte pesado en 41 kilómetros de ida y 41 kilómetros de vuelta, o sea que estamos hablando de 82 kilómetros de ahorro, y canalizar parte de la carga pesada directamente derivándose hacia Buenavista y de Buenavista hacia Cochabamba. O sea que esa carretera tiene un impacto económico que merece ser seriamente considerado, no se está pavimentando por pavimentar. Entonces, cualquier alternativa que se quiera desarrollar, propuesta por la gobernación o por el que sea, lógicamente suspende este desarrollo que estamos en la fase de licitación, y para llegar a esta etapa se han hecho estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseño final, obtención del crédito, y en la etapa de licitación aparecen estas barbaridades. Pues lógicamente que eso, a mi entender, es un atentado al modelo de desarrollo cruceño. Esa es mi opinión. Ahora, y por supuesto que la ha ido demostrando en las diferentes exposiciones en las que he tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora, señor Durán, ¿por qué cree que han aparecido estas objeciones en la gobernación? Entendemos, usted nos los contaba, que hay intereses inmobiliarios, pero también intereses políticos, señor Durán. Mire, los intereses políticos yo no participo de ellos, porque eso lo verán los que están en esa actividad política. Yo solamente me estoy refiriendo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, en lo que corresponde a los modelos de desarrollo. Y al modelo de desarrollo que se ha seguido, que es respaldar la agricultura y ganadería. Y lógicamente eso trae efectos multiplicadores en gran escala. Bueno, yo no sé si con eso me dejo entender, pero los enfoques políticos verán cada uno que lo hace. Está bien. Yo solamente estoy ya empezando a pensar hoy en día de que los comunarios que están bloqueando ahora no serían ya los directos culpables. Alguien los está, como decimos vulgarmente aquí en Santa Cruz, ocheando para que se produzcan este tipo. Ese puede ya para empezar a pertenecer a un campo político, y yo no voy a estar especulando sobre ese aspecto. Ahora, ingeniero, permítame esta última pregunta. El gobierno ha propuesto la realización de un estudio técnico o de más estudios técnicos. ¿Qué impresión le deja esto? ¿Sería la solución de una vez para zanjar todo esto, ingeniero? ¿Qué piensa usted?
Mire, lo que yo pienso es que no hay nada que buscar, que zanjar, ya está definido, no hay acuíferos ahí de que se estén, pero en fin, esa es una salida ya de carácter político, que la encuentro, sin entrar en el campo político, la encuentro relativamente aceptable porque es un aspecto de debilidad ante una intransigencia que no tiene pies ni cabeza, pero en estos aspectos políticos se está manejando indebidamente el cruceñismo. Ese es otro tema también que no deseo tomarlo en cuenta, no deseo expresar opiniones sobre ello. Y entonces viene esta propuesta que parece ser interesante. Entonces ya la gobernación ya empezaba a poner los peros de entrada, o sea, lo que no quiere imponer que no se haga esto, porque a mi entender, en mi opinión, pudiera tratarse de grandes intereses económicos que están detrás de bloquear la construcción de esta carretera. Esa es mi opinión personal. Ahora, señor Durán, ¿qué ha pasado en este documento de la Sociedad de Ingenieros? ¿Por qué no tienen pruebas? ¿Acaso los colegas suyos de un documento inicial? ¿Por qué a alguien se le ocurrió modificar esto? ¿Qué intereses escondería? Mire, lo que yo he llegado a saber es que hasta donde entiendo, el actual presidente de la Sociedad de Ingenieros trabaja en la gobernación o trabaja para la gobernación, no tengo muy claro eso, y esa pudiera ser una de las razones, pero otra no, porque no hay, digamos, una unanimidad general de los ingenieros que digan, no, está bien, no hay expresiones de ese tipo. Y yo creo que este menosprecio que se hizo a los expresidentes no se vuelva a repetir por mantener el prestigio que tiene la Sociedad de Ingenieros, que es fundamental para mí. ¿De quién estamos hablando? Del actual presidente de la Sociedad de Ingenieros.